Ya. Cuando te acuerdes, no importa que termine, no te preocupes. Ya. Despacha la gente. Y apretar el mismo botón y va a quedar guardado. Y creamos una captura que queda aquí. Yo creo que van a discriminar. No, yo no puedo. Necesito una bonita. ¿Pide la llave de despacho al guardia? Sí, déjese Sí. guardar. Se las deja al guardia, yo se las pido a él y Sí, dejo exacto. todo cerrado, Sí, mejor. apagado. Exacto. El micrófono. Gracias. Chao. Sí, sí. Según yo por el hoy día. Ya, estamos con lo técnico.
el que va a hablar solita unas palabritas y les doy el pie a ustedes. Buenas tardes. Voy a cerrar la puerta. Sí, gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Les damos la bienvenida a las cuartas jornadas donosianas. Ya son 4 años que llevamos trabajando en este proyecto organizado por estudiantes y egresados de la Escuela de Literatura Creativa UDP. Este año tuvimos muchas actividades durante un día y la novedad fue que pudimos leer textos inéditos de estudiantes y egresados de esta carrera. También tenemos feria de libros, una exposición del escritor Juan José Richards, de quien estamos muy agradecidas. Y bueno, para abrir esta última mesa tenemos un invitado muy especial y muy querido por nosotros porque es profesor de esta escuela, el ganador del Premio Iberoamericano de Literatura, José Donoso, en su 17ª versión, el poeta Raúl Zurita, que nos va a dedicar unas palabras, así que por favor démosle la bienvenida con un muy fuerte aplauso. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Es un gusto. Bueno, hablar de Donoso es como infinito, ¿no? Es el escritor más abisal, más abismal de la literatura chilena y yo diría que de la literatura latinoamericana. Creo que no hay una novela en Latinoamérica que tenga el hondor de Los Senos Pájaros de la Noche. No sé si alguien ha llegado tan profundamente, tan lejos. O sea, la indagación del mundo donosiano es abismante. En ese sentido, los grandes escritores que fueron sus contemporáneos, Vargas Llosa, García Márquez, Fuentes, al lado de Donoso en cuanto a la profundidad, en cuanto a la consecuencia artística, por así decirlo, a la ambición artística de Los Senos Pájaros de la Noche, parecen cascaritas, ¿me entiendes? Eso no significa que no digo necesariamente que Cien Años de Soledad o El Otoño del Pachel, que no sean tremendas novelas, pero en cuanto a la dimensión abismal de tratar un mundo, tiene la intensidad proporcionalmente de un Kafka. O sea, son escritores que son abismos de profundidad. O sea, es como hacer un hoyo de 5.000 kilómetros, ¿me entiendes? Entonces, El lugar sin límite es una joya comparada como joya literaria, es probablemente comparable a Crónica de una muerte anunciada. Son joyas. Ahora, Donoso no escribía bien, o sea, no era un estilista. Su prosa está llena muchísimo, de tantísimo, cosas que a uno que tenga una sensibilidad poética de repente le chirrea, pero la narración, la novela no tiene nada que ver con escribir bien, es otro tiempo, es una fuerza. Entonces, cuando uno entra en el jardín de los monstruos de Los Senos Pájaros, entra en las dimensiones más sordas, más, en cierto sentido, infernales, más impenetrables de nuestra experiencia como seres humanos, nuestra experiencia como latinoamericanos. Personalmente, creo que Los Senos Pájaros de la Noche es una novela absolutamente cumbre. Y no todos los cuentos son increíbles. Y no toda la obra de Donoso me parece del mismo nivel. Creo que Matrimonio en el Campo es una alegoría un poco demasiado directa, es muy traducible. Los niños son lo que se
predecible, demasiado. Mientras el océano pájaro en la noche, uno sabe que es una metáfora, pero una metáfora de no sé qué dimensión de lo que podemos llamar la interioridad humana. En Casa de Campo es más lineal. También me gustó novelas posteriores como La Desesperanza. Pero cuando se mete con El Jardín del Lado, con el escritor famoso, el Chivo ecuatoriano, que es una especie Chiriboga, que es una especie de García Márquez, encuentro que está bien, porque desnuda posiblemente su envidia, ¿entiendes? O sea, caricaturizando a un personaje como García Márquez, pero lo encuentro menor, no tiene la dimensión. Y de hecho, según sabemos, la Cecilia es la que sabe. El océano pájaro de noche fue precedido de un episodio psicótico. Estuvo en Nueva York. Él cuenta que estaba con una paranoia, ¿me entiendes? Impresionante. Ahora no hay siempre mucho que creen en las versiones que dan los autores de cómo escribieron las cosas. Él dice que vio a una enana salir de una limusina y vio todo. Puede ser, pero a mí yo leí el océano pájaro de la noche bastante joven, porque era mucho más lector que ahora, y no se me olvidó nunca, me apabulló, y cada vez estoy más convencido que posiblemente lo que más se acerque en cuanto a esa dimensión de abismo es una novela de Carlos Fuentes que se llama Terra Nostra, que es completamente distinta, pero tiene esa dimensión abismal, o sea, de que tú sientes que nunca va a tocar fondo. Y me alegro mucho de que le dediquen esta jornada a Donoso, porque Donoso es un escritor para 500 años. ¿No? Estoy absoluta, hipótesis no comprobable, pero por nosotros. Pero son esos escritores que de repente parecen que se desaparecen. Incluso la Divina Comedia le pasó lo mismo. Lo tuvieron que rescatar 300 años después los románticos. Pero que como que se hunden, porque no está el tiempo, no tienen el tempo, la sociedad, los lectores, para meterse en esa hondura, pero eso reflota. Es lo mismo que sucede con Neruda, en otro sentido. El canto general. Hoy día no están ni las condiciones políticas ni sociales, ni los ánimos para valorar lo que es el canto general. Pero no me cae la menor duda, sí me caen algunas dudas, pero que en 300 años más va a ser leído casi como la Divina Comedia. Y creo que el obsceno pájaro en la noche va a pervivir como un retrato feroz de nuestra angustia, de nuestro infierno y de nuestra opresión. ¿No? Creo que es sin igualar. Eso imbunche, esa casa cerrada, negra, ¿no? Es creador de clima como no hay otro escritor en la novela latinoamericana. Ni Bolaño. Bolaño tiene el 2666 que se acerca a esa dimensión infernal, pero tampoco alcanza ese grado de intensidad. Entonces creo que es nuestro gran novelista. Creo que ofrece dificultades, por eso está semi sepulto, pero su intensidad, la magnitud de su imaginación, de su hondura, estoy absolutamente seguro que va a sobrevivir con mucha más fuerza cuando vengan los retratos de época, qué fue el siglo XX, qué fue Chile, creo que fue Latinoamérica. Creo que la obra de Donoso va a brillar con una fuerza mayor que la que tienen muchas otras obras que hoy día son más populares, por así decirlo.
eso, lo felicito. Me excuso por la mañana, que tuve una confusión. Y les pido realmente disculpas. Me confundí de repente uno anda medio traspasado también. Entonces, pero muchas gracias y encantado de escuchar la conversa que han tenido ahora. Bueno, ahora los invito a una mesa de conversación con la escritora Arelis Uribe, Christopher Rosales y Juan José Richards. Sí, está bien. Ahí estamos. Hola. Queríamos agradecer la invitación a la organización de las Jornadas Donosianas, a la Fran, a las Antonias, a Pirina, a la universidad por abrir este espacio, a Raúl por las palabras y por la presencia, y a los escritores que nos acompañan hoy día, Arelis y Christopher. Christopher nos conocemos menos, pero con la Areli compartimos editorial, así que tenemos una cierta hermandad. Entonces no sé si se quieren presentar un poco para abrir o partimos hablando de nosotros al tiro, Areli. Bueno, hola, sí, también replico como gracias por la invitación. Bueno, yo me llamo Arelis Uribe, escribí un libro que se llama Quiltras, que se publicó en 2016, que es una colección de cuentos, a partir de la que estuve harto rato hablando de género, clase y educación. Este año, en agosto, publiqué una antología de columnas feministas que se llama Que explote todo. Y trabajo, porque escribo, pero soy periodista y trabajo en el área de comunicaciones de distintas organizaciones. Fui periodista en Educación 2020, fui la directora de comunicaciones del Observatorio contra el Acoso Callejero y ahora soy la directora de comunicaciones de la campaña de Beatriz Sánchez. Eso hago. Hola a todos y todas. Gracias por la invitación. Qué vergüenza esta cosa de presentarse uno mismo, ¿no? Pero bueno, yo soy Christopher Rosales, eso hice ahí al menos, y soy de la casa, digamos. Yo estudié acá. Tuve la suerte de poder editar 2 libros, uno del 2016 y uno este año. El primero se llama Canciones Espectrales, es una novela corta, un intento de novela, digamos. Y el otro se llama Mi vida junto a Sacha Grey, que es un conjunto de cuentos, incluso algunos anteriores que la primera publicación. Y bueno, ¿qué hago aparte de eso? Soy profesor de la Escuela de Desarrollo de Talento de la Universidad de Chile y de la Universidad Central. Eso. Bueno, lo que nos convoca hoy día es hablar de José Donoso, y el título o el llamado de esta mesa es bien interesante porque es leer a Donoso ahora. A mí me gustó que la palabra fuera ahora, y como no hoy, sino que ahora también tiene una cuestión, supongo que espacial, aparte de temporal. Y a lo mejor el ahora no es cuando leímos a Donoso, entonces quisiera preguntarles por la primera vez que leyeron a Donoso y cómo fue esa aproximación. Areli. Bueno, lo estábamos comentando cuando estábamos ahí como en el lobby. Yo leí a Donoso porque en la universidad estudié periodismo en la USACH y uno podía tomar como una especialización y podía hacer política, historia o cultura, y yo tomé especialización de cultura y el primer libro que nos hicieron leer fue El obsceno pájaro de la noche. Y ese fue mi primer acercamiento y es el libro de Donoso que he leído. Y no quiero ahondarme más como en lo que he sentido leyéndolo, yo creo que podríamos como profundizar en eso después, pero como que mi acercamiento fue así, como que no sabía que existía, no sabía que había escrito, y de repente fue como caerte por la borda en un universo súper oscuro, súper absorbente, y era como, ¿qué onda este tipo? Como eso. En mi caso, yo la primera vez que leo a Donoso no me gusta. Y es porque fue en el colegio, digamos. Fue Coronación, y Coronación suele tener unas ediciones con unas portadas muy feas, además. Entonces, o al menos la que me tocó a mí, que era como comprar en la feria,
Entonces, claro, no entré por la vista y luego por la prosa tampoco, porque en realidad mi universo literario entonces era muy, muy precario, un colegio malo, técnico, entre otras cosas. Pero bueno, luego, estudiando acá, tuve un curso con Schonenbeck, que es uno de los grandes estudiosos de Donoso. Y bueno, curiosamente en el curso de él, por el periodo que abarcaba, no leíamos a Donoso. Sin embargo, siempre que podía, hablaba de él. Y bueno, a veces lo forzaba incluso, entonces como apareció ahí Donoso, mi pregunta es como quizá debo darle otra oportunidad. Ahí ya tenía intereses literarios y dije, bueno, pero le voy a dar otra oportunidad no con Coronación, digamos, sino con aquel libro al que refiere tanto Schonenbeck, que es justamente también El obsceno pájaro, que hablaba del imbunche, y dije, ¿qué diablos es todo eso? Y bueno, entré por ahí y me gustó mucho. Luego, claro, el lugar sin límites. Luego tuve una pequeña, no sé si odio, pero algo me produjo porque estuve trabajando en una librería y, claro, ocurrió, salió la publicación de Pilar Donoso, que era muy interesante el libro, digamos. Pero como librero, a mí me produjo algo muy negativo, que era que en el fondo un montón de gente iba a comprarlo por el suicidio. El morbo, ¿no? Sí, y que yo entonces y ahora lo llamaba como necrofilia literaria, una cosa así como... Y ahí como que tuve un alejamiento. Y ese alejamiento, bueno, se diluyó en algún momento porque era medio ridículo, pero entonces me cargaba que mucha gente se acercaba y decía, este libro de esa niña que se mató, la hija de Donoso y cosas así, era como muy fuerte, y no era una vez, sino muchos casos, y como que ahí tuve un alejamiento. Y luego volví hace algunos años, y encantado. En lo personal, yo partí también leyendo a Donoso en el colegio, donde existía la opción de creo que tú podías elegir el título que leí de Donoso. Y a mí también me aburrió un poco al principio, me pareció como un señor que yo como santellino irritante, creo, como que me ponía en contacto con un Chile rural que me parecía como algo desplazado de la realidad, que esto de haber sido en los 90, un par de años antes de que él se muriera, que no sé, que me pareció como que me distanció, digamos, del autor. Y a mí, a diferencia de lo que te pasó a ti, el libro de la Pilar Donoso me volvió a poner en contacto con el autor, digamos, o sea, o con la persona que estaba detrás de ese nombre, que había quedado como estancado o de alguna manera como escrito en piedra, este José Donoso, que era como también, era a algún nivel como el escritor de los 90, supongo, el gran novelista, y de alguna manera como que el libro de la Pilar Donoso vino a complejizar ese nombre, y a mí me pareció muy interesante, y después con la publicación de los diarios, esa complejización de la persona que está detrás del autor como que fue creciendo, y a lo mejor ahí también fue apareciendo un poco el abismo que hablaba Raúl, pero de la persona, que me pareció súper interesante. Y ahí, por ejemplo, el año pasado se cumplían 50 años de la publicación del Lugar sin Límite, y a mí me pareció interesante hacer una operación de rescate, porque no estaba siendo celebrado ese aniversario. Y a mi juicio, en ese libro, como que Donoso trabaja una cuestión que me interesaba mucho, que a lo mejor tiene que ver con el imbunche, que es lo doble, digamos. O sea, como es un filo en el que Donoso como que está oscilando todo el rato, que no solamente es hombre, mujer, arriba, abajo, poder, precariedad, sino que centro y margen, me parece que es como donde está moviendo mucho. Y esa fue mi aproximación con la lectura. Vi que como que te quería decir algo sobre el... Sí. Sobre O sea, una pequeña aclaración, que en realidad no era con Donoso, sino con lo que producía ese momento, claro. porque la novela Correr el tupido velo, en verdad me gusta mucho, digamos. Pero fue una de las novelas que yo rehusé a leer en ese momento, por lo que producía, como ese morbo del que hablábamos, pero sin duda que estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, y que fue lo que me llevó a comprar, apenas salió, el libro de los diarios tempranos, y devorarlo, digamos, porque... ¿Y cómo fue tu encuentro con Correr el tupido velo después de que le haya hecho el quito? Bueno, es heavy ese encuentro, porque se transforma en una leyenda, digamos, y que aunque queramos, claro, porque la obra, por supuesto, se soporta por sí sola,
pero es como si fuera también la obra, digamos, como parte de la obra, o así uno lo lee. Incluso la obra de Pilar Donoso pasa a ser un poco también obra de Donoso, como de alguna forma. Es curioso, incluso como una especie de vaticinio previo en sus propios diarios. Es así como el escritor muere, la hija encuentra los diarios, como, tú tienes que escribir este libro. Entonces, es de una complejidad de la que uno como intento de escritor, digamos, dice así como, ¿cómo llegar a eso, digamos? ¿Cómo ser, puede haber tanta complejidad en una sola obra? Y cómo esa complejidad habla también de nosotros, sobre todo de nuestras oscuridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fascinación explotó mucho más. No obstante, sigo encontrando negativo o al menos está bien ya que sea ese lo que te mueva a leer el libro, pero ocúltalo un poquito, digamos. No lo digas de ese modo. Sí, di el libro que ganó el Altazor, di algo así, pero no digas, oye, de esta chiquilla que se mató por el papá, porque el papá era gay. Bueno, eso. Conversamos con la Cecilia antes de tener esta conversación que nosotros somos de la generación que no conocimos a Donoso en persona, digamos, pero sí recibimos sus libros, digamos. Y quería ver a Arelis como en algún nivel si pudiera hacer algún tipo de relación de tu escritura con la lectura de Donoso. Qué difícil, porque siento que es como... Veo más antípodas que puntos en común. O sea, si me preguntáis como de formas, no sé, por lo que probablemente como que representa él, como el tipo de familia de la que viene, ¿cachai? El tipo de familia de la que vengo yo. Soy una quiltra, como de ahí el título de mi libro. No vengo de una familia de abolengo ni nada. Creo que siempre en el arte hay puntos en comunes y mientras escuchaba a Zurita hablar acerca de... dijo una frase muy linda, Zurita, que la novela no es escribir bien, sino como la fuerza que arrastra. Y más que encontrar como puntos en comunes con mi escritura, la verdad es una reflexión que no he hecho, pero esto es una reflexión que sí que estaba haciendo recién y me gustaría compartirla y que siento que es algo que tiene en común el arte. Y es ese artificio tan particular y maravilloso que es que al generar arte lo que tú haces es construir emociones en otro. O sea, qué mágico es eso de que logras a través de una pintura o a través de la escritura o a través de un acorde hacerle sentir algo a otro. O sea, como a mí de verdad me vuela mucho la cabeza eso. Y me pasaba eso leyendo a Donoso, que es que me transmitía sus oscuridades, me generaba tensiones, me hacía sentir como que estaba cayendo en abismo, me hacía sentir asco, me hacía como distanciarme de la lectura porque lo que estaba leyendo era muy retorcido, muy intenso, muy obsceno, muy que no me causaba placer estar ahí, o como en esa lectura tan destripada. Entonces, sí, hay una reflexión que quisiera compartir ahora acerca de la literatura de Donoso, sería eso, como su habilidad en este juego que tiene el arte de multiplicar sensaciones, de llevar las sensaciones como a lo más oscuro y a lo más incómodo finalmente. Y creo que en eso él es muy hábil, es muy diestro y nada, como que compararlo con lo mío, no sé si yo generaría como emociones de ese tipo. Yo creo que también debe generar emociones, pero no sé qué tan abismales y oscuras. Me daría miedo parecerme a eso, quizás, no sé. Bueno, primero, igual es extraño hacer esa comparación, porque es un monstruo, digamos. En el buen sentido, si es que existe. Como compararse con alguien tan poderoso literariamente. No obstante, y bueno, y aclarando que no ha sido intencional, pero yo como que pensé en qué cosas íbamos a hablar hoy día y dije, bueno, quizás salga como esa pregunta. Entonces como que empecé a revisar qué puntos en común podían haber y curiosamente sí encontré algunos, mucho más precariamente en mi caso, digamos, pero creo que tiene que ver primero con cómo aborda la oralidad,
Donoso, en donde la oralidad se confunde con las voces de los narradores que pueden o no ser protagonistas, digamos. Tanto en El obsceno pájaro como en Lugar sin límite, podría existir esta cosa que hay una voz de repente en tercera persona y se transformó sin haber un punto, sin nada, en un personaje. Y bueno, y es algo que yo intento hacer, ¿no? Como en mi narrativa, incluso que a veces me han corregido mis editores, pero bueno, parte del juego, digamos. Como que la voz se funda, que la voz, Donoso lo hace de una manera mucho más compleja porque no es una voz, sino que un montón de voces, como una horda de gente hablando. Que de repente no podéis decir, a mí me pasa que uno no podría decir que Mudito es efectivamente el narrador de El obsceno pájaro, como que hay más de una voz. Una muy potente es la de él, pero hay otras voces también, o al menos esa es como que es mi lectura. Incluso a veces hay una voz como de horda, como de legión, como las brujas hablando, no sé. Bueno, pero volviendo al tema inicial, en mi narrativa también está ese intento de acoger las voces. En muchas de mis obras está esta cosa como oscura. A mí me pasa que cuando leo a Donoso, no solo en Obsceno pájaro, diría que todo transcurre en la noche, digamos, como que pareciera estar lleno de oscuridad, pero oscuridad de noche. Y creo que ahí, sobre todo en alguno de mis cuentos, está eso. Y por último, como para no dar demasiado la lata, en los Monroe Destruction, en Canciones Espectrales, está esta idea de lo monstruoso y cómo lo monstruoso es finalmente un poco lo humano, que también está en Donoso, ¿no? En donde, en mi caso, estos tipos están buscando una especie de mentor fantasmal, pero eso hace develar sus propios fantasmas. Y creo que ocurre también en eso. Y esto sí, por último, creo que la obra de Donoso, y si hay una cosa que a mí me llama la atención, es que está lleno de misterios. Como que uno podría, solo puede especular cosas. Como que decir, oye, aquí está escondiendo algo, esto me llama la atención. Antes de tener esta conversación, estuve releyendo algunas cosas y empecé a ver cosas, o a creer ver cosas, dentro de su obra que no había visto antes. Y yo como escritor igual intento hacer algo remotamente parecido, como esconder cosas que a veces tienen que ver con números, con ciertas voces, con cosas así. Y si tuviera que hacer la comparación, claro, me gustaría hacerla desde ahí. Pensé en algo que nunca se me había ocurrido, ahora escuchándote y como reflexionando acerca de la obra de Donoso, en particular en El obsceno pájaro de la noche. Tiene eso de los personajes de los bordes, y tiene harto de binarismos, como de los deformes y los hermosos, como de estos personajes de la vida social que se muestran y los que deben estar ocultos, de la vida pública, de la vida privada. Y pienso que esos binarismos igual pueden estar un poco presentes en Quiltras, como que también hay binarismos como no sé, una chica que vive en Providencia versus una chica que vive en Quilicura, como la sexualidad que viven las chicas heterosexuales versus una pareja de lesbianas, como que también siento que transito en binarismos distintos a los de Donoso, pero también está eso, como la yuxtaposición, como la creación de personajes o de universos a partir de contraposiciones de cuestiones que son opuestas, pero que son como cóncavos y convexos al mismo tiempo. Muy interesante lo que decía del misterio también, como porque, y lo que decía Raúl sobre la infinitud que presenta Donoso. O sea, como por un lado es infinito en las lecturas que proponen sus novelas, y por otro lado aparece la dimensión que a mí más me interesa, por ejemplo, que es la dimensión del autor. O sea, quién es la persona que está escribiendo de la que a su vez existen documentos y registros que dan cuenta del proceso de escritura y que hablan del infierno que vivía personal él, digamos, cuando está escribiendo. Entonces, a mí ese afilo que recibimos la generación nuestra, en el fondo, que recibimos por un lado la bibliografía y por otro lado todos los documentos biográficos que dan cuenta del autor que hay detrás, a mí me interesan un montón, y me parece que él, de alguna manera, es como un maestro del enmascaramiento. Él está siempre como ocupando sus personajes y
y las tensiones narrativas para hablar de lo que le está pasando a él, de sus propios infiernos. Este abismo del que hablaba Raúl, yo creo que es un viaje que nosotros hacemos al interior de Donoso, y de sus propias como complejidades. Yo creo que nadie lo podría catalogar a él como una persona, digamos, simple o plana, no, sino como una persona llena de abismos, llena de tormento, siempre relacionados con la literatura. En el fondo, él está preguntándose todo el rato en sus diarios cómo dar el infierno. Y eso a mí me parece muy interesante generacionalmente de cómo nosotros vamos a leer a Donoso. Y abre la pregunta de los 300 años más, cómo irán a leer a Donoso 300 años más a partir de las lecturas que nosotros hagamos hoy día y cómo esto se va a ir replicando. Quería abrir las preguntas al público. No sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta o que haya surgido alguna inquietud, discrepancia, ataque. O quizás quieren hablar de su propia experiencia con Donoso. No sé. Fran. Bueno, ya, yo les voy a contar. Bueno, sí, estábamos conversando de esto en la mesa anterior de creación. Ellos también contaban un poco cómo se habían acercado a Donoso y todos comentaron que no lo habían conocido en el colegio, que no era una lectura que se hacía en la escuela, y de hecho yo tampoco la hice así. Pero sí fue a esa edad, digamos más chica, en un taller de literatura con Esther Edwards, que ella lo conoció y escribió una biografía, y sí, leí El lugar sin límites. Me acuerdo que, claro, yo era súper chica, ingenua, y me sentía súper bien porque había entendido a la perfección a la Manuela desde el comienzo, cuando a mi alrededor parecía que nadie más lo había hecho. De hecho, yo conversaba con otra gente y me decían, ¿por qué le dices la Manuela si es Manuel? Como que no se usa la, y yo, es que es la Manuela, o sea, es mujer, digamos. Y claro, me sentí súper bien leyendo esas obras, y la verdad es que sí me gusta la oscuridad detrás de Donoso, que quizás a mucha gente le asusto. A mí sí me atrae, y claro, lo comencé a leer ahí, y también tuve la suerte de tener a Sebastián Sonnenberg como profesor y acercarme a esos textos. Y después, claro, también me invitan justo a participar en las jornadas donosianas, y yo sí, qué bueno participar en esto, y llego a mi casa y está mi abuelita y mi hermana, y no tienen ni idea quién es José Donoso. Y yo así como muy emocionada, y me dicen, ¿y quién es él? Y yo, bueno, ya, escritor chileno. Y claro, muchos alumnos acá, claro, llegando recién a la universidad, todavía no han leído a Donoso, y lo hacen en esa circunstancia, y bueno, y ahí empezamos también todo este proceso de ir leyéndolo y releyéndolo y conversando, y la verdad es que siempre surgen nuevas lecturas y nuevas propuestas, y ha sido súper interesante. Y eso, me gustó mucho las historias también que compartieron ustedes. ¿Alguien más se atreve a contar su primera lectura? Sí, por allá, ¿no? ¿Sí? Ay, con un micrófono igual hablo fuerte, pero no importa. Ya, sí, está bien. Mi acercamiento con Donoso fue después del colegio, porque, bueno, en estos ramos como de humanista, que uno tiene que elegir qué libro leer, siempre como que preferí leer a Lemebel que a José Donoso, porque siento que me tomaba mucho más, ¿cachai? Y la verdad es que a Donoso lo dejé de lado un poco con mi época como de escolar, porque me costaba un poco entenderlo y sentía que me gustaba más el lenguaje floreado de Lemebel que el de Donoso. Y bueno, llegando a la universidad también tuve la suerte de tener clases con Sebastián Sonnenberg y leí La misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria. Y creo que ahí fue como que se abrió otro mundo y dije, ya, pues tengo que seguir en esto. Y luego apareció la teoría de género, el estudio de género como a mi vida. Entonces como que fui vinculando a José Donoso con todo el estudio queer, sobre el estudio de la máscara, la performance, la performatividad. Y como que me empezó a hacer como más clic. Y ya ahora estoy como en el punto de comparando a la loca del frente de Tengo Miedo Torero con Manuela del Lugar Sin Límite, ¿cachai? Entonces como que logré encontrar como un punto de equilibrio que me agrada mucho de Donoso y que siento que puedo darle como una segunda lectura o una segunda vuelta. Gonzalo también participó el año pasado. Ah, sí, también soy como un hijo de aquí de las jornadas de ancianas. No sé, ¿alguien más quiere contar algo? Ah, no, tengo una pregunta igual para ti, Juan José.
Tú tienes el libro, las olas las olas no son las mismas. Son las mismas. Sí, son las mismas. Sí, son las mismas. Oye, ¿y sientes que hay algo de Donoso en tu libro? ¿No encontráis? Voy a decir una cosa que me pareció interesante, que a lo mejor está como, o sea, encuentro muy interesante que tú hayas como puesto al mismo nivel a Lemebel y a Donoso entre tus inquietudes como literarias. Yo creo que, por ejemplo, los estudios de género, posiblemente la Academia Norteamericana empezó a estudiar a Donoso antes desde ahí, por El lugar sin límite, pero en vida Donoso yo no sé si quiso estar relacionado, por ejemplo, a los estudios de género, ni que su literatura estuviera. Eso sí es una cuestión posterior ahora, que me parece que ha agarrado un... Bueno, Severo Sarduy tiene un ensayo como notable sobre el... sobre eso, digamos que fue como pero como que a lo mejor en la academia actualmente está como haciéndose cargo como del estudio de género de Donoso como más profundamente de lo que hubiera sido posible en Vía con Donoso. Entonces, me parece como muy interesante que tu generación ya pueda como mantenerlo a un mismo nivel que Lemebel, y que eso me parece como interesante, y me parece que es una ganancia póstuma de Donoso. Y en mi novela no, porque mi novela la escribí antes de hacer el estudio que hice sobre El lugar sin límite, y de hecho sí, por ejemplo, creo que la novela que estoy trabajando para publicar ahora sí va a haber como una influencia, sobre todo de la Manuela también, que a mí me interesa mucho como personaje, cómo se adelanta, digamos, a la agenda queer que hoy día está como discutiéndose en el mundo. Donoso la plantea hace 50 años, digamos. Y en ese sentido sí me interesa mucho la lectura que puede provocar El lugar sin límites, que a mí me parece como decía Raúl, una joya. Es muy chiquitito, a lo mejor no está tan bien escrito, me encantó que dijera eso, pero digamos, el lugar al que uno accede en esa novela tiene una vigencia que me parece que uno puede ir a pescar, digamos, ahí y sacar mucho de hoy. Y no sé tampoco si no será consciente de eso. También me hubiera encantado que hubiéramos sido de la generación de él, como para preguntarle como de dónde surge el interés como de hacer una novela que puede tener tanta vigencia 50 años después de haber escrito. No sé si alguien... Quiero decir algo a raíz de eso mismo, del estudio de género. Me pasó que releyendo a Donoso, una de las lecturas que antes mencioné que como nuevas, que había surgido, una de las preguntas nuevas que había surgido en mi lectura, era, no a propósito del lugar sin límites, sino a propósito del obsceno pájaro, en donde los personajes masculinos, para encontrar validación, y dentro de un contexto que hay muchos que no hay forma de encontrar validación, como es el caso de Mudito, necesitan incluso mentir. O sea, como que el papá le dice en algún momento, para ser alguien incluso tenés que ponerte una máscara, ser una máscara. Y por otro lado, los personajes femeninos, que no está dentro de su cosmovisión el anhelo por el éxito como del lugar, ¿sí? Porque han sido suprimidas, porque son las brujas, por un montón de cosas de ese estilo, todo lo opuesto. La mamá dice, no, como que no pierdas el tiempo en eso, le dice todo el rato. Y incluso el discurso de las mujeres, de las viejas, es qué lindo que venga una guagua, y no importa que nosotros nos muramos, somos reemplazables por otras. Entonces yo dije, aquí hay algo, no he indagado nada más, digo, porque no he hecho un estudio de eso ni nada, pero dije como, qué extraño, o sea, no qué extraño, pero qué coherente con cómo funciona el mundo en cuanto a las mentes masculinas y las mentes femeninas, o sea, como estereotípicamente, digo. Y eso me llama mucho la atención, porque no solo está en El lugar sin límite, donde en El lugar sin límite lo podemos ver de una manera evidente y palpable, y hay mucho que sacar, muchos peces que pescar, como decías tú, pero incluso en el resto de su obra uno puede encontrar esos elementos. Y curioso que eso se escapa de lo que sabemos al menos de los deseos de Donoso al hacerlo. Eso quería comentar. Bueno, encontré súper interesante el amarre de la Manuela con la... Ahora, también el lugar sin límite es el epígono de la novela prostibularia. O sea, de la tradición de la novela prostibularia. O sea, por un lado es como que se adelanta
y por otro lado también el epígono de una realidad que ya no existe de otra manera. Ahora, yo creo, como soy viejo, que a Donoso se habría puesto fatal con los estudios de Donoso. Pero curiosamente Bolaño también. Bolaño, en una entrevista con Lemebel precisamente, que la pueden escuchar en YouTube, se mete sí, la que sale en la batalla Una crítica. En la Radio Tierra. entonces, y se eriza, ¿saben? Porque son escritores que quieren ser validados literariamente. La literatura es su obsesión. Entonces, el estudio de género que en última instancia iguala, está bien, ¿no? La información del diario, se no hace en la categoría no hace distingo estético, por así decirlo. A Donoso lo liquidaba. Y curiosamente a Bolaño es totalmente distinto. Y a mí también. Pero interesantísimo. Muy interesante, sí. Aprendí un montón. Muy buena mano. Bueno, un honor para nosotros, Raúl, que haya sido parte de esta conversación. Para mí, ser como moderador con mis pares también, a los que leo o leeré en el caso de Christopher, a partir de hoy. Un gusto haber estado con ustedes y saber más como de sus procesos creativos, de cómo una lectura puede generar escritura y a su vez lecturas y a su vez escrituras y como ser parte de esa espiral. Y a ustedes por haber venido, a las chicas de nuevo de la jornada, muchas gracias por la invitación. No sé si quieren decir algo más. No, solo estaba pensando cuando hablaban acerca de los estudios de género que nunca hubiera pensado en esa homologación entre Lemebel y Donoso. Me voy como con ese aprendizaje muy rico de aquí. Pero también creo que hay autores en lo que el género es mucho más performático y explícito por lo que proponen y por su performatividad. O sea, Lemebel era un artista complejo. Pero creo que uno puede hacer lecturas de género de todo. Y es muy interesante como que finalmente, más allá de que en tu discurso público o en tu obra esto esté explícito, se puede analizar lo que sea. Uno puede ver El Padrino y entender cómo funcionan las masculinidades como de forma muy tradicional. Entonces, si a Donoso le hubiera gustado o no, bueno, mala suerte. Qué interesante hacer una lectura de género, especialmente en aquellos lugares donde no parece que se pueden hacer. No sé si han leído a Reinaldo Arena. Celestino antes del alba. Es posiblemente el único que tiene esa dimensión enloquecida, ¿me entiendes? Es un novelista increíble. El único que he encontrado que tiene esa dimensión abismal y es una novela que se presta para el estudio de género, pero con tutti, ¿me entiendes? No es que tenga nada con lo que hay tipos que están obsesivos por lo literario. Y Donoso era un personaje absolutamente literario. Y creo que Bolaño también. Era interesada la literatura con todo su... Pero por supuesto la lectura, la teoría de género, la lectura de género te permite una mirada. Yo creo que profundiza en el fondo la condición humana simplemente. Una más. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por haber aceptado la invitación, estar aquí. Fue una conversación muy interesante y los dejo a todos invitados mañana, que es el segundo día de nuestra jornada. Vamos a partir con una mesa titulada Donoso y los otros, que participa Carlos Flores del Pino, documentalista, y nos va a mostrar un extracto de un trabajo en el que está participando. Vienen otros académicos que están haciendo investigaciones recientes sobre Donoso, o sea, es como lo último. Así que empieza a las 11:30 aquí mismo, así que nos vemos mañana. Gracias.
¿Qué taquilla? ¿Cómo se llama? Ay, ¿qué taquilla? Tenemos que modelarlo. Vamos a hacer, tenemos que modelarlo. Listo, pero tenemos que modelar nuestro obsequio. Gigante dentro estaba bien. Otra más. Sí, por favor. Qué honor. Sí, cosas así, sí, las cosas yo creo, como con él. Pero que ahí traen más. Estamos esto. Mírenme, por favor. Gracias. Otro aprendizaje más. Gracias. Oye, qué lindo el envase. Ay, las estoy rompiendo, soy tan bruta. Ay, qué bacán. Quería este libro. Ella es bacán, no la dormí. Bueno, sí, que me gusta la crónica, bacán. Escribir en de clínica. Ay, perdón. ¿Qué te tocó a ti? La mejor de Zipper. Te voy a poner una chiquita de la No, ah, no. ¿En serio? O sea, como que Ay, demasiado bacán. bacán. Yo también lo tengo firmado, pero gracias. Bacán. Eso porque lo voy a sacar cuando... Es tuyo, no. Es que lo marco así cuando voy a hacer Sí, pues pasa me eso. va a cagar tanta raja. Sí, pero yo decía, el tema de mi favorito, pero sería como que lo que más me gustó es como la acumulación de todo. ¿De rabia? Así como lo que hace como que hay muchas cosas que me salen como experiencias de estas cosas, así que una personalidad es increíble. Es como que cae muy recargado de opiniones. Da rabia. No, está bien. Ganas de poner bomba. Oye, ¿qué colección te tocó de...? Sí, de calcomanía. Sí. Parece. Sí. Yo creo que yo lo rompí. ¿Qué te tocó? Ay, no, sí lo viste. Ay, también, Juan. Juan Rodríguez. Sí, Lo máximo. Oye, ¿por qué estuviste en México? Porque parte de mi no irme aquí, Ah, fue como casi viaje. lo plan y tenía el pasaje comprado. Entonces, mi papá y me fui a México. Y ahí después tuviste ya, bueno. Todo intercambiando no... Y un vinito más encima. ¿Le pongo para Fran? Sí, de verdad, la jornada.
cerrado ahora, ¿no? cerrado todo. Para esto también se les encuentra, como uno conoce a sus padres, conoce un poco más de ellos. Yo dejaría esto ya y dejémoslo, sí, hagámoslo y lo vamos a dejar mañana. Mañana temprano, todo. Yo lo que haya que devolver esto, lo seguimos guardando. Esta es la sala de cruceros, esa es la sala. Sí, ahora, yo quiero decir en relación a Donoso. Mañana, Yo sé, comparativa. sí. Voy a mirar que están abierta la sala. Pero me trabajo así a morir. Sí, tú no tienes un Afton, weón. Hasta que caché que se conocían. Weón, qué weón más amoroso, más simpático, más talentoso, más guapetón. Es como ya, máximo. No, ustedes, cuando quieran. Nos vemos. Chao. Ya voy a... Chao, chicas. Chao. No, me quiero llevar uno. Oye, como que me dejan hacer risa que ya haya dejado como mi bicicleta, como mi mochila ahí cuando era como que seguía así, Pero parece como que fuera de él, así. También hay huesos. Yo también quiero chapitas. ¿Tan buenos los stickers? ¿Y no hay chapitas? Acá está la chupita. Ah, la dura, yo creo que... Ah, yo creo que era la Está muy bueno. Chao. Chao, que muy bien, de verdad. Un gusto. No, a mí igual. Ojalá te guste el video y me decís, si no también. Sí, ya. Chao, yo te vas. Trabajo. De hecho, hoy día solo porque estoy en forma de hoy. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Mañana empezamos con... Oye, iba a hablar de los nombres, pero la chica tiene un apellido complicado y me arrepentí. Fue como, ¿y ellos? ¿De quién? Daniela Buchtor. Oye, hablas muy bien en público. Y hay que poner más todo. Es una preparación. Ya, ojalá nos veamos pronto. Gracias, de verdad. Cuidado con los cambios. Pero, ¿cómo estaban ahorita? Era como así. ¿Pero más acá? No, yo diría que era como más chueco nomás. Claro, esa más allá, No, pero nos estamos yendo muy adelante, creo. ¿Sí? Estaba más, sí, creo que estaba más atrás. ¿Revisemos una foto de repente? No cabe la, o sea, no cabe la mesa. ¿Por qué? La negra, porque está cerrada esa puerta ahí. ¿Pero se puede abrir? Ah, pero te pedimos las llaves. Sí, cabe. No, la cosa es que cabe. Tenemos un video de... Yo diciendo no cabe, y todo sí cabe. Y desde entonces me movían. Ahora que dime que es algo. Ah, no. ¿Cómo no cabe? Bueno, acá. Ya, dime los nombres de quién se toca mañana. ¿Cómo se llama la mesa? Donoso y los otros, en la carpeta. Oye, ¿no quedan más Carlos caritas? Flores. Sí, están ahí. Sí, está la bolsa. Cuenta un poco más. No, Carlos Flores, Andrés Ferrada, Daniela Buchtor. No me atreví a decir su apellido, así que me quedé callado. Fue como Carlos Flores del Pino y Y Daniela. otros investigadores que están investigando Donoso. ¿Cuántas personas son? Más son tres. Es 4. Por el... 4 más rojas. Lo vi. Vamos a poner el tiro. Aparte que acá queda un hoyo. Pero vamos a dejar aquí nomás. Tres más. Ahí se quedó un hoyo ahí. No, podemos dejar corto. ¿Allá? Ya, ¿por qué? ¿Está limpio? Creo que van a juntar firmas y que hay como mucha gente que está diciendo que sí. ¿Que sí qué? Pero Que juntar sí, firmas no es rojas, nada, que pues las ¿cómo así? Yo tengo una compañera que dijo que... Hasta la Karina creo que sí. A ver, Efectivamente. la cadena sea oficial. No sé yo. No, no te prendí las cámaras todavía. Pero no el audio. Ah, ya. Ah, ya. No, pero yo escuché eso, que falta una cosa. Que van a juntar firmas y que están diciendo que sí, que los 15 niños han dicho que no. 15. Que sí, que la cuestión y que lo es. Oye, si conseguimos estudiar. Oye, pero esa es una denuncia formal. Hasta ahora nada. Es que empezó como una denuncia formal, simplemente
los micrófonos iban por dónde? ¿Cómo? Los micrófonos, el cable. Por un costado. Ah, pero. Era acá, por estaban abajo. escondidos, estaba todo escondido acá abajo. Ah, ya, por abajo y por. Ya, ahora. Ya sí entendí, tranquilo. Estos 3 vasos que usaron los lados. Sí. ¿Sabes qué? La verdad ¿Estarán es abiertos los baños? Sí, el de abajo siempre estaba abierto. Ya. No, mejor si abajo la gente. Ay, hombre. Yo tomé los libros y nosotros los dejé. Ay, hombre. Ahí abajo. Ya, tengo que pasar esos cables por. ¿Se pasan por abajo? ¿Se pasan por abajo? Estaba como por al lado. Entonces, como que se esconde. Hay dos libros acá. Bien. ¿Cachai? Como que lo tenían así. Pero por No, al lado, pero era y así. ese por Era abajo. así. No están, pero Juan José dijo que iban a ir mañana. Era así, ¿viste? Mira. Sí, iban a ser deslizados. No, pero este. También. po. Sí, mira. Toma, guárdalo acá. Está en la bolsa de... Pero porque está enredado, no creo, ¿no? No, es corto ese. Hay uno que es súper cortito. Entonces se lo ponemos en la punta. Y este lo deslizamos hacia acá. Estos estaban así, ¿o no? Sí, estos estaban a este lado nomás. Porque cuando nos tratamos de mover para allá no se pudo. No, porque van a atravesar los cables. Bueno, pero. Oye, pero Dejémoslo ¿puedo porque ponerlo? ya jugamos. Pero por eso, Bueno, ese cable venía de acá, ¿cachai? Que lo dejé como era más cortito. Voy a pedir las llaves para apagar la cámara, cerrar La cámara, guardar el- casa. Eso, las ponemos están acá. ¿Qué sobre este? Es el de este. Ya, no sé los otros. Dejemos este sobre allá. Los sobres que ya no se usan al lado. No, déjalo acá. No, es que no, me refiero para que no tengamos un conjunto ahí. Este todavía tiene, no sé si lo bueno sacar No, es el de hoy día, es el de mañana. Es el de mañana. Estos son los que ya ocupamos. Toma, acá están los que ya ocupamos. Pero ahí hay certificados y cosas así. Sí, quedan ser. No dejemos las cosas acá y mañana. Y si hoy tienen certificados, mejor que los certificados estén adentro. Y ahí está la hoja y los certificados y todo. Tenemos eso. Están ahí las estufas. ¿Qué cosa? Ah, está ahí. Eso, las ponencias están allá. Ah, no, pues esto no, No, por no sin bien. ponencia. ¿verdad? Van a proyectar 10 minutos. Chucha, la wea. Ah, entonces por eso nos podemos robar una mesa. Otra vez, pasamos una mesa. Poner el computador porque se ve tan feo. ¿Al final estaba cerrado lo que sea el profe? Sí. Sí, la niña estaba limpiando, me dijo, no, está todo cerrado acá arriba y tenía todo mojado el suelo, así. Sí, pues sí, ya estaba listo. Voy a apagar el computador. ¿Entramos en la mesa? Sí, dejémosla ahí en el clause. Ahí, si igual nosotros hacemos la geometría esta cuestión. Sí. ¿Lo apago? Sí, apágalo. Ay, hay que sacar las pilas de la... Pero espera, me quiero meter. Ya, me duele los pies. O sea, en verdad no me duelen los pies, pero mis picaduras me están picando. Es demasiado riesgo de usar cosas con las picaduras. Tengo picaduras en la oreja. Eso no me ayuda para nada. ¿Qué está bien? Pero